A mí me gustaría pensar en lo siguiente, que si usted le dedica tiempo a esta palabra y deja que el Espíritu Santo le ministre, su vida no seguirá siendo la misma. Algo nuevo tiene que acontecer en su vida. Así que les voy a hablar el título para hoy es Viviendo para Dios desde nuestra intimidad. Viviendo para Dios desde nuestra intimidad. Captan la idea, ¿verdad? Estamos llamados a vivir para Dios, solo para Dios, pero principalmente desde nuestra intimidad. Nosotros los seres humanos, inclusive los creyentes, siempre tenemos la tendencia de vivir para otros, de demostrarle a otros, de vivir de apariencias. Y eso no está bien, porque nuestra responsabilidad número uno no es para con los demás. Nuestra responsabilidad número uno es para con Dios y luego para los demás. Pero es importante que nuestras vidas sean transparentes, y para que nuestras vidas sean transparentes, lo primero que necesitamos es saber cómo vivir para Dios. Los principios para ser libres como verdaderos discípulos de Cristo y vivir bajo su autoridad, viviendo desde nuestra intimidad, solo para Dios, fueron establecidos por el Señor Jesucristo. Así que nosotros debemos iniciar este proceso de vivir para Dios con base en los principios que el Señor Jesucristo ha establecido. Les repito para que comencemos bien y no nos salgamos del estudio. Si tú y yo queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, vivir bajo su autoridad, vivir solo para Él, desde nuestra intimidad, debemos tener en cuenta los principios que el Señor Jesucristo estableció para el inicio de todo este proceso. Y esos versículos ya los hemos estudiado aquí anteriormente, así que les invito a buscar en Juan capítulo 8 los versículos 31 y 32 y luego el versículo 36. Ya deberíamos saber de memoria estos pasajes. Juan 8, 31 y 32 y luego el 36. Dicen así estos textos. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Escuchen bien y miren conmigo el texto. Jesús se dirigió a los nuevos creyentes, a los que habían creído en Él, y les dice los principios básicos para llegar a ser verdaderos discípulos de Él. Dice: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, es el primer paso. Conocer la enseñanza del Señor y mantenerse fieles. Como resultado, serán realmente mis discípulos. Si conocemos las enseñanzas del Señor y nos comprometemos con ellas, llegamos a ser verdaderamente discípulos del Señor.
Y en ese proceso, dice, conocerán la verdad. Y como resultado, la verdad los hará libres. Es todo un proceso. Y en el versículo 36 dice, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. La mayoría de los creyentes no tomamos en cuenta estos principios. Queremos crecer espiritualmente, queremos tener buena relación con Dios, queremos ser hombres y mujeres de una buena relación con Dios, pero casi siempre lo queremos hacer a nuestra manera y no conforme la enseñanza de Él. Así que repito, lo primero que el Señor Jesús requiere de un nuevo creyente es que conozcamos su palabra, sus enseñanzas y seamos fieles a sus enseñanzas. Si somos fieles, comprometidos, obedientes a sus enseñanzas, nos convertimos en verdaderos discípulos de Él. Y cuando seamos verdaderos discípulos de Él, entonces conoceremos la verdad. Es decir, habrá una mayor inspiración del Espíritu Santo, una mayor revelación de la palabra para nosotros. Conociendo la verdad, entonces llegamos a ser completamente libres para tener una verdadera relación con Dios. Quiero decirles que, habiendo estudiado toda la Biblia, porque eso ha sido un privilegio para mí, haber estudiado toda la Biblia, o al menos haberla leído, de pronto no estudiado, sí leído y estudiar parte de ella, encuentro que está demostrado en toda la Biblia que Dios es soberano, que Dios nos ha hablado por su palabra, que Dios se ha revelado a nosotros a través de su palabra. De manera que si yo quiero conocer a Dios, que es una necesidad grande que todos tenemos, de conocer a Dios, necesitamos estar en su palabra. Y otra cosa que muestra la palabra de Dios es que Dios nos ha llamado a cada uno de sus hijos para vivir para Él. ¿Les quedó claro? Dios nos ha llamado. ¿Para qué nos ha llamado? Para vivir para Él. Así que una pregunta que tú tienes que hacerte a estas alturas de tu vida es: ¿para quién vives las 24 horas de cada día? Y hay que tener cuidado, mucho cuidado, porque Jesús dijo: el que tiene mi palabra y la guarda, ese es el que me ama. Y yo le amaré, y mi Padre le amará, y yo me manifestaré en él, y vendremos a él, y haremos morada con él. Por eso es necesario que entendamos estas verdades. Dios me ha llamado a mí para vivir para Él. Dios te ha llamado a ti para vivir para Él como su hijo. Pero la mejor manera de vivir para Dios es desde nuestra intimidad. A la mayoría de nosotros nos preocupa el qué dirá de la gente, cómo vivimos delante de los demás. Cuando estoy en el espejo, ¿cómo me verán? Entonces, la preocupación es por vivir para otros, pero la Biblia enseña que el principio fundamental es que yo debo vivir para Dios desde mi intimidad, desde mi interior. Y eso lo pasamos por alto, pero ya es tiempo que tú y yo nos unamos en los principios establecidos por Dios. Desde mi intimidad debo preocuparme por vivir para Dios en todo momento, en cada día, desde lo profundo de mi ser. Vamos a observar varios versículos para demostrar estas verdades. El primer versículo que vamos a estudiar lo vamos a leer en varias versiones. Es Proverbios 4:23. Búsquenlo, por favor. Lo vamos a leer
en la Reina Valera del 60, primero. Reina Valera del 60 dice así. Escuchen lo que dice, Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, ¿qué tienes que guardar? Primero que todo, tu corazón. En la Nueva Versión Internacional dice así: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre todas las cosas cuida tu corazón. Palabra de Dios para todos, otra versión, dice: ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Vayan haciendo anotación a esto. Ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Desde esta traducción vemos que se asocia el corazón con la mente, con los pensamientos. En la traducción para todos dice: sobre todas las cosas cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. La versión Nueva Traducción Viviente dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece? Cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Interesante. El término corazón en este texto se relaciona, escúchame, con nuestra alma, con nuestro interior, con nuestra mente, lo que quiere decir nuestra intimidad personal, lo íntimo de mi ser. Así que yo tengo que cuidar mi manera de pensar, y mi manera de pensar está en lo íntimo de mi corazón. El Señor Jesús, enseñando acerca del corazón, dice en Marcos 7, busquen conmigo, Marcos 7, 20 al 23. Voy a leerlo en la Biblia de las Américas. Y les repito para entrar en esta lectura entendiendo lo que vamos a hacer. El término corazón se relaciona con nuestra alma, con nuestras emociones, con nuestro interior, con nuestra mente, con nuestra intimidad personal, donde precisamente se generan los pensamientos en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra mente, se generan los pensamientos. Y alguien ha dicho que, y lo ha dicho con verdad, que nadie puede hacer algo si primero no lo piensa, así sea en fracción de segundos. La lectura de Marcos 7, 20 al 23 dice: y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿De dónde salen las maldades? Ayúdenme, ¿de dónde salen? De dentro, de nuestro corazón, de nuestra mente, en donde se generan los pensamientos que luego nos llevan a las acciones, porque nadie hace algo si primero no lo piensa. Y el Señor Jesús está diciéndonos que de dentro del corazón del hombre, de dentro de su intimidad, es donde salen
todos los pensamientos buenos o malos. Y de acuerdo como sean nuestros pensamientos, así serán también nuestras acciones. Ahora pueden entender la necesidad urgente que tenemos de cuidar nuestra manera de pensar, de cuidar nuestro corazón, porque de él mana la vida, porque de ahí manan los pensamientos que controlan nuestra vida, nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu mente. Ya hemos dicho, y lo repito, toda acción nuestra, tuya, mía, es fruto de nuestros pensamientos. Nadie puede hacer algo si primero no lo piensa, sea bueno o sea malo. Por eso tenemos que guardar muy bien nuestro corazón, nuestra mente, nuestra intimidad. Y ahora entienden por qué el título del estudio: Viviendo para Dios desde nuestra intimidad. Viviendo para Dios desde nuestra intimidad. Isaías 26, versículo 3, en la Nueva Traducción Viviente dice así: Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Les repito, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. En Filipenses 4:7, en la Nueva Versión Internacional, dice así, al finalizar el llamado que Dios nos hace, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Sería bueno leer desde el versículo 4 de Filipenses 4 para entender bien el contexto, porque esta es la conclusión. Pero me llama la atención esta conclusión que dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, tendrá el cuidado, la misión de cuidar mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Dios sabe que lo necesito y por eso me ordena hacer lo que dice precisamente en el capítulo 4 desde el versículo 4. En Filipenses 4:8, lo voy a leer en la Biblia de Reina Valera del 60, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? ¿En esto qué? En esto pensar. O sea, una mente transformada, una mente que está siendo renovada cada día por la palabra, por la obra del Espíritu Santo, como dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, no conformándose a este siglo, sino más bien conformándose a la palabra, a lo que está escrito. Y el creyente que no estudia la palabra diariamente para vivirla, ¿cómo puede experimentar esa renovación de su mente? Y como no hay renovación de la mente, entonces actuamos de acuerdo con los pensamientos de la carne, aún hasta en la religiosidad, pero no en la realidad de vivir para Dios. Es necesario, amados,
como dice esta escritura, que todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, que es de buen nombre, de buena procedencia, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y si ustedes leen el versículo 9 por su cuenta, se van a dar cuenta que él dice, este es el ejemplo que yo les doy a ustedes. Y lo que practico es precisamente porque ocupo mi mente en pensar lo que es correcto. ¿A cuánto les está hablando Dios? Observan que estas son directrices que vienen de la palabra, que están en la palabra, que yo debo tomarlas en cuenta en mi diario vivir, a solas y en medio de cualquier circunstancia, en cualquier hora del día. Quiero decirles con todo respeto y con amor que tanto ustedes como yo, que hemos recibido estas instrucciones, tendremos que darle cuenta a Dios de esta palabra. Por eso es necesario que tú y yo decidamos de una vez por todas ser serios y comprometidos con la palabra de Dios. Dios se comprometió con nosotros diciéndonos, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender y te enseñaré. Así que Dios lo está cumpliendo, todos los días lo cumple. Lo ha cumplido con su palabra, pero es mi responsabilidad, primero, conocer estas verdades y segundo, vivirlas. Yo no puedo preocuparme por Hilda, yo puedo darle consejos, pero ella tiene que ser responsable de ella misma. Yo tengo que ser responsable de mí mismo delante de Dios. Y esto es una responsabilidad individual que cada uno tiene que observar. ¿Qué más nos enseña la palabra de Dios acerca de estas verdades? Pablo oraba por la iglesia de los Efesios. En el capítulo 3, los versículos 16 y 17, en la nueva Biblia, en la nueva versión internacional. Dice Efesios 3, 16 y 17, parte de la oración de Pablo: le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes. ¿En dónde? En lo íntimo de su ser. ¿Para qué? Para que por fe Cristo habite en sus corazones. Pablo sabía estas verdades. Pablo conocía perfectamente todo esto, de vivir para Dios desde su intimidad, y por eso oraba por la iglesia, pidiendo que Dios le concediera a la iglesia, a cada creyente, el ser fortalecido por el poder de Dios a través del Espíritu Santo en su interior, en su vida íntima, en lo personal de su alma, de su corazón, para que entonces Cristo no tenga impedimento para reinar en su vida. ¿Les es clara la palabra? En el Salmo 32, versículo 2, la Biblia de las Américas dice: cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Dónde es que Dios quiere que no haya engaño? En nuestra intimidad, ¿verdad? David lo aprendió y David lo confiesa y lo testifica y lo enseña para nosotros. Le vuelvo a leer el texto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Ya la sangre de Cristo nos ha limpiado. Ahora debemos ser bienaventurados de no estar en pecado y de cuidar nuestro interior, nuestro corazón, nuestra mente, para que no haya engaños.
A Dios no lo podemos engañar, a Dios no lo podemos burlar, pero la Escritura dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Todo lo que hacemos será tomado en cuenta. Dios está en control de todo, Dios lo conoce perfectamente. En el Salmo 51, versículo 6, en la Biblia Reina Valera del 60, dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Qué es lo que ama Dios? Dígame, ayúdenme. ¿Qué es lo que ama Dios? La verdad. ¿Y dónde debe estar esa verdad? En lo íntimo de mi vida, en mi manera de pensar, para que actúe y hable siempre con la verdad, si la verdad está en mí. A David le fue revelado esto, y concuerda con las palabras del Señor Jesús: conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Sigo preguntándoles: ¿están siendo ministrados por el Señor? ¿Les está hablando Dios? ¿Les está dando directrices? ¿Qué hacer y cómo hacerlo? ¿Cómo vivir? He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Qué es lo que ama Dios? ¿Dónde? En lo íntimo de nuestro ser. Cada quien tiene que examinar cómo vive. Si hay engaños, si hay hipocresía, si hay falsedades, si hay pecados, que aparentamos delante de los demás que llevamos una clase de vida, pero delante de Dios llevamos otra. Pues lo que Dios quiere, lo que Dios ama, lo que Dios desea de ti y de mí es que en mi interior haya ¿qué? Verdad. En el Salmo 25, versículo 14, palabra de Dios para todos, dice: el Señor reserva su amistad personal para los que le tienen un temor reverente. Es a ellos a los que les enseña el significado de su pacto. Y en el versículo anterior decía: en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Allá en lo íntimo y en la relación íntima con el Señor. Y en esta traducción, el versículo 14 del Salmo 25 dice: es a ellos a los que les enseña el significado de su pacto, de su palabra. Él reserva su amistad personal para los que le temen, para los que viven para Él. Una pregunta: ¿cómo proceder en este proceso de vivir para Dios desde nuestra intimidad? ¿Cómo proceder? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Primero, y no lo olviden, estoy hablando ahora de bases para vivir en este proceso de poder vivir para Dios. Lo primero, tenemos que permanecer fieles en las enseñanzas. Ahora, yo no puedo permanecer fiel en una enseñanza que no conozco. Yo necesito conocer esa enseñanza. Necesito remitirme diariamente a la palabra, no para leerla simplemente, sino para encontrar en ella su enseñanza, lo que Dios quiere darme. Lo primerito es permanecer fiel en su enseñanza, la enseñanza del Señor Jesús. Para llegar a ser verdaderos discípulos de Él, para conocer la verdad de Dios y para que esta verdad nos transforme, nos haga libres desde dentro hacia afuera. Necesitamos depender completamente del Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Eso en segundo lugar. Yo necesito depender completamente de mi Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu. Esto quiere decir que necesito creer su palabra.
Pero hay una necesidad que la mayoría de nosotros, inclusive los pastores, pasamos por alto. Es la oración. La oración debe ser más frecuente. Tiempos a solas con Dios tenemos que proveerlos. Eso quiere decir que tengo que modificar mi agenda, porque si yo no oro, si yo no dedico tiempo suficiente para estar a solas con Dios, ¿cómo puedo tener la fortaleza para vivir en comunión con Él el resto del día? Y eso es parte de un proceso que nos lleva a vivir para Dios. Es necesario que aprendamos a ser humildes, y esa humildad tenemos que aprenderla del Señor Jesucristo. Es necesario que seamos humildes, como el Señor Jesús lo ha dicho. ¿Por qué? Porque si yo no soy humilde, y no estoy hablando de adoptar la humildad, de aparentar la humildad, de darle a entender a los demás que soy humilde en una actitud, no, es de ser humilde. Y para ser humilde es algo que hay que aprender de una relación personal con el Señor Jesús. Por eso Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y luego agregó: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y sabe por qué es necesario que haya humildad en nosotros, en nuestra intimidad para con Dios y para con los hombres? Porque sin la humildad que viene del Señor es imposible hacer la voluntad de Dios. Cuando no hay humildad, nos rebelamos, sacamos excusas, buscamos cualquier cosa para justificar nuestra desobediencia. Pero cuando hay humildad, tomamos una acción de decir: no lo que yo quiero, sino lo que tú, Señor. No lo que es mi voluntad, sino lo que es tu voluntad. Me cueste lo que me cueste. Tenga que hacer el sacrificio que tenga que hacer. Pero si te amo a ti, Señor, entonces yo voy a hacer tu voluntad. Por amor a ti, por lo bueno que tú eres conmigo, por eso voy a hacer tu voluntad. Y eso nace de un corazón que es humilde. Un corazón que no es humilde, que es egoísta, que vive solo por sus intereses personales, jamás puede obedecer a Dios. Y la humildad hay que aprenderla. Estamos respondiendo a la pregunta: ¿cómo proceder? ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer para vivir para Dios desde nuestra intimidad? Ya les he dicho que primero es que hay que conocer la Escritura, la palabra, la enseñanza, y permanecer fieles a esa enseñanza. Les he dicho también que debemos depender completamente del Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo, cada día, creyendo su palabra, orando en el Espíritu, aprendiendo de Él a ser humilde para poder obedecer. Vamos a leer en Juan 15 los versículos 4 y 5 para demostrar lo que estamos diciendo. Juan 15, 4 y 5 en la Nueva Versión Internacional dice: permanezcan en mí. ¿Quién lo está diciendo? ¿Quién lo está diciendo? Es decir, una dependencia completa de Él. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Para que el Señor Jesús pueda permanecer en nuestras vidas, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Permanecer en Él. ¿Y de quién es la responsabilidad de permanecer en Él? ¿Ah? ¿De quién? Desde mi intimidad. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí,
no pueden ustedes hacer nada. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo enseña? Pregunto, ¿es una enseñanza de Jesús, sí o no? ¿Y qué es uno de los primeros pasos? ¿Cuál es el primer paso? Permanecer fieles en la enseñanza de Jesús. Así que aquí está una de las enseñanzas de Jesús: permanecer en Él, en lo íntimo, en la intimidad. ¿Qué más nos dice la Escritura? Pablo, por ejemplo, en Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 9, 30 y 31. Primera a los Corintios 1, verso 9, luego los versículos 30 y 31 dicen: fiel es Dios. Voy a leer en la versión del 60. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La pregunta es, amados, ¿a qué has sido llamado tú? Contéstame, por favor. ¿A qué? ¿A qué hemos sido llamados por la fidelidad de Dios, por la gracia de Dios? ¿Para qué me llamó Él? Para que yo tenga comunión con el Señor Jesucristo, a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dice así: a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y luego el versículo 30 dice: mas por Él, por el Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ahí está la demanda de mantener comunión con el Señor. En la intimidad nuestra, diariamente, es la forma de poder capacitarnos en el desarrollo, en el proceso de vivir para Dios desde nuestra intimidad. ¿Aún sigue hablándoles Dios? ¿Sí? ¿Es clara la palabra? Ahora veamos la relación con el Espíritu Santo, porque es permanecer en Cristo a través del Espíritu Santo. Y aquí tenemos en 1 Corintios 6, 19 y 20, en la Reina Valera del 60. Ya estamos terminando, vamos a entrar ya prácticamente a la parte concluyente. 1 Corintios 6, 19 y 20, en la Reina Valera del 60 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro corazón, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En el primer pasaje que leímos, dice que Dios ha hecho que el Señor Jesucristo sea nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y redención. Que en Él está todo, que en mí no hay nada, pero si lo tengo a Él, lo tengo todo. Para que si me glorío, no me gloríe en mí mismo, sino en Él. Y en el segundo pasaje dice que no debemos ignorar, no debemos pasar por alto, no debemos olvidarnos de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros porque lo tenemos de Dios, pero también dice que no somos nuestros. Yo no soy mío, yo no soy dueño de mí. Eso de que somos dueños de nosotros lo aprendimos del mundo, de la cultura mundana, y por eso reclamamos tanto. Yo. Pero el que está en Cristo no es yo, sino Él. ¿Aló? El que está en Cristo es Él, y por Él y para Él.
esa manera de pensar tan egoísta, tan concentrada solo en el hombre y en los intereses del hombre, no concuerda con el propósito final de Dios. Y si sigo así, pensando de esa manera, estoy en un divorcio con el Señor Jesús y con el Espíritu Santo, porque no soy yo, sino Él. Él es el Señor. Yo no soy dueño de mí, Él es el dueño mío. Yo le pertenezco a Él. ¿Aló? Y si usted no quiere esto, entonces usted no es un hijo de Dios que tiene una relación con Dios. Veamos en Gálatas capítulo 5, versículo 16 y luego el versículo 25, en la Nueva Versión Internacional. Gálatas 5, 16 y 25. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Versículo 25. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. ¿Cuál es la necesidad que tengo yo? ¿De vivir a mi manera o de vivir a la manera del Espíritu Santo? Esta es otra enseñanza de la palabra. Y el Señor nos dice que debemos permanecer fieles en las enseñanzas de Él, para que al ser fieles en la palabra, conforme a la palabra, nos convirtamos en verdaderos seguidores de Él. Y al convertirnos en verdaderos seguidores de Él, o verdaderos discípulos de Él, seamos conocedores de la verdad, y al conocer la verdad, seamos verdaderamente libres, con una mente de libertad, con una mente llena de la presencia de Dios, viviendo solo para Él. Es imposible para el ser humano que pueda vivir para Dios en la intimidad, siempre. Por eso Dios nos ha provisto su Espíritu Santo. Y yo no puedo vivir independiente del Espíritu de Dios. Yo tengo que ser un dependiente absoluto, completamente del Espíritu Santo en todo momento y para todo. No hay nada que yo deba hacer sin la guía del Espíritu Santo de Dios. Todo lo que yo tengo que hacerlo bajo la dirección del Espíritu Santo. Escúcheme, no solamente en lo religioso, en lo espiritual, sino en todo, en la conversación, en el trabajo, en la calidad de trabajo, en todo lo que haga, yo necesito depender del Espíritu Santo, porque yo no soy mío. Así que yo no puedo vivir una doble vida, una cosa en la universidad y otra cosa en la iglesia, una cosa en el trabajo y otra cosa en la iglesia, una cosa en el hogar y otra en la iglesia. Somos una sola pieza para vivir para el Señor donde quiera que estemos, tanto en el hogar como en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la calle. Muchos jóvenes se dan la libertad de vivir más de conformidad con el mundo que de conformidad con la palabra de Dios, porque ellos piensan que la única responsabilidad que tienen con Dios es el domingo en la iglesia. Pero cuando tú piensas así, tú no estás viviendo para Dios desde tu intimidad. Tú vives para Dios en la cama, en el baño, en el trabajo, donde quiera que estés. Tú y yo estamos llamados a vivir para Dios desde nuestra intimidad, desde nuestro interior. ¿Cómo les parece? Miren lo que dice Romanos 11:36 en la Nueva Versión Internacional. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea
la gloria por siempre. Amén. ¿De quién procedo yo? ¿De quién procedes tú? Procedemos de Dios porque Él es nuestro Creador y es nuestro Salvador. Y existimos por Él, porque si Él no existiera, nosotros no existiríamos. Existimos porque Él quiso que existiéramos. Y dice aquí que es para Él. Y solo a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Voy a darles algo que nunca deben olvidar. Si quieren anotarlo sería mucho mejor. Realmente, tú y yo, como hijos de Dios, tenemos una triple responsabilidad básica desde nuestra intimidad con Dios. Una triple responsabilidad básica, fundamental, en nuestra intimidad con Dios. La número 1, nuestra responsabilidad es obedecer lo que ya sabemos que nos corresponde hacer. Eso es fundamental. Tú y yo tenemos que obedecer lo que ya sabemos que tenemos que hacer. En Santiago 4:17 dice que el que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, se le cuenta como ¿qué? Y el pecado siempre es contra Dios. Así que una de las primeras responsabilidades en esta triple responsabilidad es la obediencia, hacer lo que ya sé que tengo que hacer. Ya la palabra me ha dicho lo que tengo que hacerlo. Entonces eso es lo que me corresponde. Número 2, estamos llamados a estar alertas, vigilantes, cuando vengan las tentaciones, para orar, que es la solución. Eso es lo que nos dijo el Señor Jesús en Mateo 26:41. Velad y orad. Velad y orad, velad y orad. Y en tercer lugar, oigan esto otro, que esto es básico también. Son las 3 responsabilidades. Estar disponibles para el Espíritu Santo las 24 horas. Disponibles para el Espíritu Santo las 24 horas, para hacer lo que Él nos indique en el momento que quiera, en asuntos como orar. A veces el Espíritu nos mueve a orar, pero yo decido no hacerlo. Debo estar disponible para eso. Para evangelizar, a veces sentimos una cosa acá dentro de nosotros que tenemos que hablarle a esa persona y al fin no lo hacemos, pero yo tengo que estar disponible para él. Para hablar cuando haya que hablar y con la sabiduría con que hay que hablar, o para callar cuando hay que callar, porque no todas las veces tenemos que estar hablando. Hay momentos que es preferible callar y no hablar, pero el Espíritu Santo nos puede indicar eso. También para hacer lo que el Espíritu Santo quiera que hagamos. Y la base de esa tercera responsabilidad está en una cita que ya leímos, en Gálatas 5:16 y 25. Quiero terminar leyendo del libro El Dios que adoramos. He tratado esto que voy a leerles del libro El Dios que adoramos en la página 88. A propósito, tengo ese libro en PDF. Si a usted le gustaría leerlo verdaderamente, se quiere comprometer, escríbame a mi correo y yo se lo envío gratuitamente. El Dios que adoramos. No lo olviden. Oigan lo que dice. Centrados en la visión del trono,
centrados en la visión del trono, basados en Apocalipsis capítulo 5. Así que con base en Apocalipsis 5, el escritor del libro dice: antes que vivir ensimismados en nuestras propias perspectivas, hemos de vivir enfocados en la visión del trono. Oigan, ningún pensamiento nuestro es superior a los de Dios. Ningún pensamiento nuestro es superior a los de Dios. Ningún anhelo nuestro de estar por encima, ningún anhelo nuestro de estar por encima de su santa voluntad. Ningún anhelo nuestro puede estar por encima de la voluntad de Dios, ¿cierto? Y sigue diciendo: ninguna creencia nuestra sobre lo que debe ser el mundo puede pretender superar los designios de nuestro Dios que Él está cumpliendo. Y muchas veces nos preguntamos por qué sucede esto, por qué se mueren los niños, por qué esta enfermedad, por qué este terremoto, por qué esta situación. Nada de nuestras creencias puede superar los designios que Dios como soberano ya está cumpliendo. Por eso es menester enfocar la visión del trono donde reina el Padre y el Cordero, que lo ha dado todo por nosotros. Y por último dice: nuestro destino está seguro. Nuestro destino está seguro en sus manos. Ello implica lo que vivimos como personas, o sea, íntimamente, lo que compartimos como familia, lo que sufrimos como iglesia, lo que vislumbramos estando en el mundo. No perdamos nuestra alegría de vivir por ningún problema temporal, y menos aún olvidemos que, más allá de la ansiedad del presente, nos hemos de mover seguros bajo su control, amparados por su vigilancia, con un cántico nuevo y centrados en la visión del trono, porque nuestro destino está seguro en sus manos. Eso es una parte de lo que contiene el libro El Dios que adoramos, en la página 88. ¿Le gustó? ¿Lo quiere tener suyo gratuitamente? Escríbame a mi correo y yo se lo envío con todo el corazón. ¿Qué les ha dicho el Señor hoy? Colóquense de pies. Colóquense de pies y hagan silencio. No es para salir ni para estar moviéndose, es para escucharme con atención, porque es la parte final de esto. Así que por favor présteme atención, todos. Yo, como pastor, como persona, tengo que ser responsable de esta palabra. Primeramente delante de Dios y delante de ustedes, delante de mi familia, delante del mundo en el cual vivo. Pero no hay distinción entre tú y yo. Nada nos distingue. Somos igualitos delante de Dios. Tú tienes la misma responsabilidad de vivir para Él, porque Él te ha comprado con su sangre, con su vida. Dios soberano, glorioso, único, todopoderoso, se hizo hombre para morir en la cruz por ti y por mí. Él lo ha dado todo, absolutamente todo.
Por eso demanda todo de ti y de mí. Mi amado y mi amada, no permitamos que tengamos que vivir avergonzados interiormente delante de nuestro Padre Celestial, porque Él nos ha enseñado cómo vivir para Él. Es cuestión de entrar ahora en la convicción de esta verdad y de practicarla. No de la noche para por la mañana, es todo un proceso por toda nuestra vida, por el resto de nuestros días aquí en la tierra, pero que hay que comenzar. Si alguien tiene interés en el bosquejo, con mucho gusto se lo mando también, si me lo pide por correo, porque por mucho que usted haya tomado notas, no es igual con el bosquejo que tengo acá. Y si alguien quiere escuchar de nuevo esta palabra, esta tarde por la radio puede escucharlo a las 5 y luego a las 9 de la noche. Y mañana lunes y martes a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche. Sintonícenos por internet, radio.igliavid.org, radio.igliavid.org. Sintonice y recuerde esta palabra. Para mí, escúcheme, para mí, esta palabra ha sido uno de los tesoros más grandes que yo he recibido en estos días. Esto me ha movido el piso, esto me ha comprometido con Dios, y es una lucha permanente, pero esa es la voluntad de Dios. Así quiere Dios que vivamos. ¿Cómo vamos a vivir de aquí en adelante? Para Dios. ¿Desde dónde? Desde nuestra intimidad, desde nuestro interior. Ora, por favor, y díselo al Señor. ¿Cuál es tu propósito? Cuando tú y yo vivimos así, los dos nos vamos a entender mejor, y va a haber unidad, y va a haber gozo y alegría y disponibilidad para servir al Señor. Padre, te damos gracias por este momento en el que tú, por tu benevolencia, por tu gracia, por tu amor, por ser tan bueno para con nosotros, te has dignado dejarnos tu palabra y tu Espíritu Santo que nos ilumina para entenderla, y con esta claridad con que hoy tú nos has hablado. Te ruego, Dios mío, por mí, por mi familia, por mi esposa y por cada uno de mis hermanos, tanto los que están aquí como los que nos han escuchado a través de la internet, que cada uno de nosotros seamos responsables delante de ti, que te creamos, que te obedezcamos, que vivamos para ti. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les siga bendiciendo, hermanos. Siéntense. Gloria al Señor. Ha sido muy clara la palabra, ¿cierto?